Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández. Te doy la bienvenida. Reemociónate ya a un nuevo café con Raquel Varela. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Excelente, aquí contenta. Sí, hoy venimos con un tema que además, si has visto el último vídeo, no te coge de nueva porque allí te lo contaba. Hoy vamos a estar hablando de cómo nos relacionamos con esos momentos que son nuestra primera vez. Y ahí me gustaría tocar, por un lado, nuestra primera vez a lo mejor de experiencias naturales y nuestra primera vez de experiencias que tomamos ya como adultos conscientes, ¿no? Porque por lo menos a mí me pasa, Raquel, no sé lo que Ujú. opines tú, que yo creo que cuando somos niños nos relacionamos con todas esas cosas que hacemos por primera vez o con sitios a los que vamos por primera vez de forma diferente a como lo hacemos cuando somos adultos. ¿Tú qué piensas con respecto a eso? Totalmente de acuerdo, porque esa primera vez, como tú dices, de manera natural, somos muy pequeños, pues no somos como conscientes, ¿no? Del lugar, ni de lo que hacemos, ni nada. Simplemente llegamos ahí y lo que pasa es, y ya no hay mayor. En cambio, cuando ya uno va de adulto o ya como más consciente de eso, es como diferente. O sea, es Sí, como otra energía. yo creo que para mí, por ejemplo, cuando has usado la palabra conciencia, yo lo asocio más, en mi caso, con el filtro de la mente. Me refiero, los niños están como menos viciados. Entonces, para ellos, tanto incluso si eligen ellos hacer algo por primera vez, como por ejemplo, papá, yo quiero este helado. Hijo, a ti no te gusta, yo qué sé, el chocolate, pero lo quiero, ¿no? El hijo, supuestamente el niño elige conscientemente que quiere ese helado. Pero lo que tú dices, esa energía con la que va es mucho más limpia, más pura, menos filtrada, menos condicionada. Y a medida que nos vamos haciendo adultos, yo creo que aunque tengamos la conciencia, la lección, a veces, porque a veces no Ujú. somos muy conscientes, No. el peso de ese filtro de la mente, del análisis, de las expectativas, de los juicios, yo Ujú. creo que contamina muchísimo más esa experiencia. Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Es que, claro, cuando somos pequeños no tenemos como mucha idea de nada. Ya después vamos creciendo y vamos adquiriendo esas, digamos, esas experiencias, esas vivencias, y eso que te va dando esa esencia de gente mayor, pues. Sí. Ah, esa, ¿cómo se llama? Eso que cuando, ay, se me fue la palabra, eso que nos hacemos mayores, ¿no? Que esas experiencias que te da la vejez. Mm. Mira, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es como una frase cliché que oímos y que vemos a veces en las publicaciones en redes sociales, que es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? A ver, esa está difícil. ¿Cuándo fue la última vez? Para ver, tengo tiempo que no hago cosas por primera vez, pero el viaje a la nieve fue la primera vez. Fíjate, ahí fue era la primera vez que la veía de manera consciente y fue como esa, como esa emoción, pero ya después la segunda, que fue la otra primera vez, porque no, claro, ya se pasa un año y ya no es lo mismo, fue como que lo disfruté más, o sea, fue como, ¡wow! O sea, no sé cómo explicarlo, pero fue como de expansión, o sea, esto era lo que yo necesitaba en mi vida, nieve. Sí. Y pues No. me acuerdo con muchísimo cariño de ese momento eh, con el tema de la nieve. A mí, mira, acabas de decir eso y a mí me hace conectar Ujú. con una parte, digamos, como más reflexiva, más así, como más. Sí, como más personal personal no es la palabra, es como eso, como más reflexiva de, que además hace conectar eso con el enamorarnos de lo que hacemos como si fuera la primera vez, ¿no? El decir, yo la segunda vez que vi la nieve no era mi primera vez con la nieve, pero sí era mi primera vez con esa emoción, ¿no? Entonces, Ujú. me parece para mí maravilloso el mensaje de aprender a enamorarnos de las cosas que hacemos como si fuera la primera vez, aunque no lo sean. O sea, esa es la Ujú. parte que te decía, ¿no? Que es como más enrevesada o más Sí. de reflexión interna. Y luego la parte esta de hacer las cosas por primera vez, eh, Ujú.
Bueno, yo la última la compartí con Te iba a ustedes. preguntar que cuál era la tuya. Sí, la última, bueno, la última cuando estamos grabando este vídeo, Ajá, fue la que les wow. compartí también en el último vídeo, que fue mi experiencia con raquetas a la nieve, ¿no? Pero es que es un poco lo mismo que tú acabas de decir ahora, ¿no? Es como si yo pienso en una experiencia como grande de cuándo fue la última vez que hice algo como por primera vez, pero a lo grande, pues claro, yo me voy, pues eso, al domingo y digo, pues la excursión con raquetas a la montaña, a nieve, que nunca había ido, siempre había ido a la montaña, pero nunca había ido en esas condiciones, con tanta nieve y una excursión con raquetas. Pero claro, después me voy a la otra parte que tú describiste antes y, y por ejemplo, esta mañana para mí también fue como una primera vez, no en lo que estaba haciendo, sino en la forma en la que me estaba relacionando con algo que había hecho otras veces, sí. Y era porque justamente esta semana pues he estado atascada emocionalmente en una cosa con respecto al trabajo Ujú. y, y eso que todos los días como que la estaba viviendo desde la misma energía, desde el mismo movimiento, desde la misma emoción. Sí, quería hacer cambios, pero como que el inicio, ese punto de conexión que tú dijiste antes, lo estaba haciendo viciado, ¿no? Repetido. Y esta mañana fue la primera vez dentro de esta última semana que me relacioné con ese suceso desde una energía diferente. Entonces, también esta mañana fue una primera vez, pero a niveles más sutiles. Y yo creo que esa distinción que tú mencionaste antes, no sé si con esta intención, por lo menos para mí ha sido muy significativa, ¿no? Porque nos ayuda también a tomar perspectiva y decir, oye, a lo mejor no he hecho nada en plan de grande, una decisión, una acción, pero es que a lo mejor el mirar de forma diferente algo cotidiano ya es nuestra primera vez. No sé, por lo menos así. Tal cual, tal cual. Mira, fíjate que no estamos muy diferentes a nivel emocional, porque yo ahora me estoy leyendo un libro, bueno, no me lo estoy leyendo, me lo estoy escuchando, mejor, sobre el pensamiento positivo. Y bueno, la descripción que da el autor, y dice que cuando describió la persona negativa, yo decía, "Oh, aquí estoy, hola". Y bueno, ustedes me ven como aquí y yo trato de ser bastante positiva, me río un montón, pero internamente me sentía, con lo que él describió, era una persona súper negativa. ¿Por qué? Porque, bueno, me llegan esos pensamientos de, ay, que no quiero hacer esto, que no quiero hacer lo otro, bueno, un montón de cosas. Y él dice que todos los días uno levantarse con una expectativa o con, o con un pensamiento, no habla de expectativas, habla de pensamiento positivo, saber darle al día esa energía. Y lo he hecho esta semana también y me ha como cambiado el chip, digamos, como tú lo comentabas en una de las publicaciones, me cambia como el chip y me dice, vale, no, en vez de decir, ay, no, a mí me cuesta un montón despertarme en las mañanas. O sea, para mí es una de las peor partes del día es levantarme. Y entonces ahora estoy haciendo el ejercicio del pensamiento positivo. Venga, hoy es un gran día. Son unas tonterías, pero claro, no es que me despierte muy animada, pero Te predispone, ¿no? Ya te sí, predispone a otra claro, energía sí, ya, diferente, a otra que tensión. ya son las 8, ya me hay que levantarse, venga, vamos. No, ahora es que ven, son las 8 de la mañana, me voy a despertar porque hoy Hoy es es un un gran nuevo día, día. es un nuevo día, no sé qué, y ya como que, ya yo misma me río y digo, venga, sí. Y entonces, claro, uno se levanta como con una disposición diferente y eso hizo que como que cambiara también ese pensamiento, ¿no? Y fuese la primera vez que me levantaba con un pensamiento positivo y fue Ajá. divertido. Sí, y además, ya rizando el rizo aquí de la reflexión, es lo que, fíjate que podemos trasladarlo, aquí les dejamos pues unos tips, o por lo menos una cosa que funciona, en este caso, ¿no? Raquel, hoy me levanté por primera vez con un pensamiento positivo, pero mañana, aunque sea de nuevo levantarme con pensamiento positivo, probablemente sea otro pensamiento, o Ujú. si no otro pensamiento, ya es otro día, es decir, que Exacto. si vamos a la parte como más rizada de la situación, al final, a cada momento estamos haciendo todo por primera vez, porque este instante de tiempo no lo hemos vivido. No, Otra, exacto. otra cosa es la predisposición que vamos a tener, la capacidad de observarnos, de recalcular ruta, de tomar decisiones, de ser arrastrados por la corriente. Pero si ya vamos a esa parte de hacerle zoom a nuestra realidad, al final, cada instante es nuestra primera vez. Y
tenemos la capacidad, como tú dices, de con pequeñas acciones predisponernos a afrontarla o a gestionarla de una manera diferente. Diferente, totalmente, sí, sí. Y viendo en esa misma tónica, por lo menos cuando la primera vez que yo, otra me acuerdo, la primera vez que agarré, que cogí un coche para conducir, fue una cosa tan, tan extraña porque, a ver, nunca me había planteado conducir y no era una cosa que a mí me gustara y yo dije, nada, tengo que aprender y tal, y aprendí. Pero fue como ese, ahí fue diferente, fue una energía como de un trabajo desde el miedo, o sea, ay, no, esta es una cosa que no me gusta, pero venga, tengo que hacerlo y me agarré el volante y agarré y lo hice. Fue como desde otra, claro, ya después no seguí conduciendo porque eso fue en Venezuela, ya después aquí, no, como no tengo licencia, pues aquí no puedo hacerlo. Claro. Entonces ni lo he intentado, o sea, yo digo, No es ay, recomendable, ¿no? no, no, sí debería, pero no, porque ya, no sé, quizás ahora siendo un poco más adulta y con pensamiento más consciente, tomo el coche y fluye de manera, pero nada más con el recuerdo de aquel momento que lo tomé con ese miedo, yo digo, uy, no, es que ni me apetece, o sea, ni darle así a la llave para encenderlo, que no puedo. Pues mira, tenía yo aquí apuntado en las cosas que quería tratar hoy, justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? De si en nuestra experiencia de vida, cosas que hemos hecho por primera vez, a lo mejor mi idea era una misma situación, a lo mejor lo que tú dices, repetido en el tiempo, o distintas, Ok, pero cómo cambia nuestra forma de relacionarnos con la primera vez conectando con esa emoción de base, ¿no? En mi caso, por ejemplo, para mí una de las no son emociones, son sensaciones que me cambian muchísimo o me condicionan muchísimo el poder disfrutar, conectar, fluir, tener esa actitud mucho más proactiva ante cualquier situación, sobre todo también las de la primera vez, para mí son las dudas, que las dudas al final van asociadas al miedo, ¿no? Porque el miedo es pérdida de seguridad y cuando nosotros dudamos es porque sentimos que vamos a perder algo o que nos va a causar un cierto desequilibrio, ¿no? Entonces es verdad, pero no quería centrarme tanto en la emoción del miedo como tal, porque me parece muy general, sino en mi caso se materializa en la duda. Yo las experiencias que vivo ahora como adulta, por primera vez, y que el movimiento va a decidir, va desde la duda, o tomo conciencia y me recoloco, o lo que tú dices, si después la hago desde la duda, tiene que ser que el efecto que me suponga sea tan sumamente positivo para anular toda esa revoltura. Porque como no me anule esa revoltura, me pasa lo que tú acabas de decir, que ya me condiciona como para querer experimentar algo igual o similar, ¿eh? claro. Ya no voy a querer. Totalmente. Mira, me hace recordar una cosa que yo hacía, que a mí me obligaron a comer de estas, sí, son lentejas que son como verdes, que aquí son como los guisantes. Uh Es -huh. una cosa horrible. O ¿No sea, te gusta? entonces, en mi casa me obligaban a comerme esto. Y un día, estando aquí en España, me dijeron, nos invitaron a comer y había esas lentejas verdes. Y yo cuando veo eso, ay, por Dios, Te tembló el cuerpo. claro, porque se podrán imaginar que mi primera vez en aquel momento de pequeña, el recuerdo era muy desagradable. Entonces voy a esta casa, no podía decir que no. Error de mi parte, tenía que haber dicho que no me gustaba y que yo no comía eso, pero bueno, yo por educada, ser muy educada, una niña, dije, no, bueno, sí, yo lo probé así. Hay que probar cosas nuevas. Y claro, el primer bocado fue, o sea, regresar a la infancia y decir, uy, esto sigue sabiendo igual de horrible. Dos cucharadas más y dije, muchas gracias, pero no, Hasta aquí. hasta aquí ya, porque era como, claro, volver a todo digamos, ese mal momento de ese recuerdo y que fuese exactamente igual, o sea, que la primera vez en aquel momento y en este fue exactamente igual. No sé si a eso un poco te referías a lo que hablaba.
Sí, es que, claro, sí, porque tú imagínate que a lo mejor, aunque tu predisposición la segunda vez venía condicionada por tu primera experiencia, si quizás esa persona, imagínate, la hubiera preparado de forma diferente o de repente la experiencia a nivel de sabor hubiera sido extremadamente positiva, eso hubiera conseguido neutralizar esa memoria del cuerpo, esa memoria vivencial, porque al final cuando nosotros vivimos una experiencia, sean positivos, sean negativos, nuestro cuerpo lo graba desde todas las células, o sea, ahí están metidos todos los sentidos. Entonces, cuando después nos encontramos en otra circunstancia similar, nuestro cuerpo lo que va a hacer es, por reconocimiento, decir, esto lo conozco y en mi memoria está asociado a esto. Entonces, Claro. eso tiene que ser que tuvieras, o sea, haberte dado una explosión de sabor sumamente diferente, gratificante y maravillosa para neutralizar ese recuerdo, esa memoria. Claro. Porque si no, Sí, no, te no. condiciona. Y de hecho, pero, bueno, no sé qué nos dirás tú, pero supongo que a partir de ahora es que la próxima vez te va a ser más fácil incluso decir que no. De Seguro que entrada, o sí. sea, y no lo vas a asociar con maleducada ni nada, sino de decir, lo agradezco, pero mira, de esto pues no. O ponme dos, o ponme una cucharita en vez de cinco, ¿sabes? Algo. Dicen que no. Ya les confieso que diré que no. Aprenderé a decir que no y con toda la vergüenza del mundo diré que no, porque ya es que es lo que tú decías, sí, la prepararon de manera diferente, fue una, pero es que igual, ya es algo que uno trae como en el ADN y no. Ya Y sabes eso, que de esas cosas no. y eso lo estamos trasladando a algo tan primario, por así decirlo, como es el comerte un plato de comida. Pero si después lo extrapolamos a cosas más complejas, como puede ser una relación de pareja, como puede ser un trabajo en una determinada organización o en un determinado sector, viajar en avión, por ejemplo, es que yo conozco personas que su primera experiencia en avión fue tan sumamente impactante que a día de hoy coger un avión es su último recurso. Y yo conozco personas que están en Europa, que están en Suiza, que están... Y esas personas o vienen en avión, o vienen en tren, o vienen en bus, hacen noche en el camino, así le peguen 2 días, pero no cogen el avión por mucho que les ahorre tiempo. ¿Por qué? Porque el precio emocional que tienen que pagar a día de hoy les recuerda esa primera experiencia y no están dispuestas a pagarla. Entonces, qué importante es nuestra memoria del cuerpo, nuestra memoria celular y nuestra capacidad para reconocer todo en una determinada experiencia. Claro, porque, a ver, que yo también tengo una tía que de ella nunca, no sé por qué nunca ha tomado el avión, nunca lo ha contado, me imagino que va a haber sido una experiencia horrible, porque nunca la cuenta, dice, yo no viajo en avión, o sea, Ajá. no me monto, ella ha ido para muchos lugares aquí en Europa, pero todo en tren, como tú dices, en tren, en autobús, en el barco, lo que sea, pero en avión no. Y, y es curioso, porque tú dices, venga, que hemos evolucionado y montar un avión es una cosa súper sencilla. Y hay gente que lo ve tan difícil, no hacen como el intento tampoco, ¿no? Pero Como mira, de, hay una frase que yo digo mucho en el canal, Raquel, ujú, y que tú también me has oído, que al final lo fácil o lo difícil es de- una percepción personal, es decir, no es una cualidad que vaya asociada a una acción en concreta, esto mismo, viajar en avión. No es fácil, no es difícil, o sea, eso no es objetivo, porque el impacto que tiene a nivel emocional o mental es lo que va a determinar esa dificultad. Otra cosa son los aspectos objetivos tipo, un avión te ahorra tiempo, ¿vale? Eso no es discutible, ujú, pero que la experiencia sea más fácil o más llevadera, no por eso, por el impacto que de cada tiene nuestro experiencia. organismo. Y esto Ujú. me gusta para seguir cerrando el café un poco conectado con nuestra capacidad para tener esa comunicación asertiva con los otros y con nosotros mismos, ¿no? Ser compasivos también con nosotros cuando a lo mejor, no sé si te ha pasado, pero a mí a veces me ha pasado, Raquel, que cuando entro en lucha con una experiencia que yo tengo grabada en mi cuerpo que no me apetece revivir, por ejemplo, eso, lo de, vamos a seguir con el ejemplo de la comida, ¿no? Me lo voy a inventar. Tengo una experiencia de que esto no lo quiero probar, pero en esta situación tengo que elegir entre o digo que no Ajá. o hago el esfuerzo de probarlo. Es que eso,
es una lucha con uno mismo muy grande. Entonces yo creo que Bueno, también nos invita a aprender a ser compasivos con nosotros, ¿no? A escucharnos y decir, ok, en este momento las dos opciones para mí son muy duras, no me voy a exigir lo que no puedo hacer, o sea, ¿qué es lo que me es más fácil? Lo que yo desearía, no comerlo. ¿Qué me es más fácil? Decirle que me ponga una cucharada y hacer el intento. Pago ese ah, precio, ¿no? Pero sin, sin el castigo de decir, tenía que haber dicho no. claro. Abracémonos también ahí porque esto que tú has sacado aquí a la mesa, que es nuestra memoria. Claro, que también, pero de repente cuando yo ahora te lo comento a ver cómo lo ves tú. Sí, por lo menos en un trabajo, que a mí por lo menos volver a una oficina me parece que es como, ay, me da así como, no, y no porque haya tenido una mala experiencia, bueno, sí he tenido, pero, no, pero normalmente ha sido agradable, pero es nada más el simple hecho de cumplir el horario. Entonces, yo digo, cuando a ver, te buscas un trabajo o te contratan o lo que sea, ¿no? Tienes que hacerlo por el deber de cumplir. Y cómo uno hace en ese momento ese juego, o sea, cómo puedes tomarlo como nos comenta, o sea, qué es lo peor o qué es lo más fácil para mí en ese momento. O sea, tienes que ir al trabajo o ir todos los días, o cuando ya no quieres ir a un sitio, no sé, cómo lo podríamos manejar. Claro, de forma general, lo vamos a hablar de forma muy general, porque Sí, después hay que claro. ir a cada circunstancia personal, pero al final todo lo que hacemos Ujú. tiene un precio y todo lo que hacemos responde a una necesidad que queremos cubrir, seamos más o menos conscientes de ello, ¿no? Entonces, me pongo en el ejemplo del trabajo. Imagínate que yo ahora me encuentro en la necesidad de tener ingresos, ¿vale? Ujú. Pero no quiero un trabajo de oficina. Pues Mm. realmente solo tenemos dos opciones. O cojo el trabajo de oficina porque en el corto plazo me va a ayudar a cubrir esa necesidad, o busco otra alternativa. Entonces, una de las formas que ahí me gusta hacer, Raquel, que siempre digo es hacerlo sencillo, es irnos imaginando que vamos recorriendo como un árbol de decisión donde en cada momento solo tenemos dos posibles alternativas, ¿Verdad? siendo Sí. conscientes que en cada momento hay un precio que tenemos que valorar a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel de recursos, y que tenemos que también valorar cómo nos vamos a sentir y Ujú. en el corto, medio y largo plazo, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo que tú me dices, si yo me encontrara en esa situación que probablemente ese punto de decisión, cuando hablamos en matemáticas de los árboles de decisión nos referimos a los nodos, ¿no? Cuando yo Ujú. estoy en un nodo de decisión, el como yo mire esas dos perspectivas, que yo siempre reduzco a dos, porque es lo mínimo que nuestra mente puede manejar y para Ok. a nuestra mente ayudarla a enfocarla a lo mínimo, tú y yo lo vamos a valorar de formas diferentes, porque si yo digo, vuelvo a una oficina, o otra alternativa que es, por ejemplo, no estar en oficina. Vale. ¿Qué es lo que en estos momentos me es más fácil? Pues Ujú. dependerá el Claro. sueldo que tengo aquí y el ingreso que tengo aquí. Y si no estoy en oficina, antes de seguir valorando, ¿qué significa en estos momentos para ti no estar en oficina, pero que cubras esa necesidad? Por ejemplo, en mi caso a lo mejor puede ser ofrecerme a trabajos online o a trabajos a tiempo parcial, por ejemplo. Bueno, Exacto, y un parcial, por ejemplo, que no sea en oficina, sino, por ejemplo, en una tienda, porque a lo mejor para mí una alternativa es, mira, yo voy a explorar la panadería. Entonces mis alternativas son, ofrezco servicios online o me voy a la panadería. De estas dos, a día de hoy, con la necesidad que tengo, ¿cuál me es más fácil asumir? Imagínate que yo necesite inmediatamente ya el dinero. Pues a lo mejor digo, mira, los servicios online lo veo como algo más esfuerzo para mí en este momento, en el corto plazo, voy a optar por la panadería. Vale, pues ahora contrarresto estas dos. En el corto plazo, con la necesidad que tengo, ¿qué precio pago? Media mm, jornada o una jornada en una panadería y qué precio pago en un trabajo de oficina. Y es que ahí la decisión es individual, es ah, tú ver. Y a lo mejor puede ser que haya personas que digan, para mí en estos momentos es prioritario el tener ingresos frente al que no sea el trabajo ideal o frente exacto. a la lucha que pueda sentir con un jefe. Entonces, si esa es la decisión que tomas, el siguiente paso sería, ok, ya hemos cubierto tu necesidad primera, que es la del ingreso,
La otra, que es digamos como la parte negativa, ahora nos centramos en qué puedes hacer tú, qué depende de ti en el corto plazo para levantarte por la mañana a las 8, para lidiar con el jefe, para lidiar con un horario, cuando eso ahora mismo a ti no te gusta. Pero lo que ha priorizado es el ingreso inmediato porque tienes una necesidad que cubrir. Entonces, Exacto. bueno, no sé si ha sido muy rollo, pero al final básicamente lo que tenemos que hacer en cada momento es ser conscientes de lo que yo te decía, que en cada momento tenemos que valorar el precio que pagamos y la Con- necesidad que necesitamos cubrir. Ujú, Y estas dos cosas son las que van a ayudarnos a decidir. En este momento priorizo, por ejemplo, el dinero, ujú. voy a un trabajo de oficina y entonces, ¿qué hago? Busco estrategias y herramientas para que ese precio sea lo menor posible. Claro. Si en un momento dado, por ejemplo, yo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo en el punto en el que yo me encuentro, el precio que yo pagaría emocionalmente es volviendo a educación es mucho más alto que lo que De, ganaría con el ingreso monetario. claro, Entonces, yo a día de hoy, yo no no, vuelvo a la educación. ¿Por qué? Porque esa necesidad de base no es monetaria. Priorizo la emocional. exacto. Pero aquí no hay respuesta correcta o incorrecta, es ir siendo consciente de esos dos tiras, ¿no? De los Ujú. precios y las necesidades. Y ver qué se ajusta, ¿no? A cada quien, porque como Sí. tú decías al principio, es algo muy general y que cada quien lo vive desde su propia experiencia. Y lo importante es no castigarse, es decir, tú imagínate que tú tienes claro que tú no quieres oficina, pero en este momento tu prioridad es tener un ingreso a corto plazo. Y la única alternativa que ahora mismo a lo mejor eres capaz de ver es la de la oficina. Ujú. Pues si vas a la oficina desde la energía o la predisposición de es que no me gusta esto, es que no quiero y tal, lo que estás haciendo es viciarte y autocastigarte. Entonces, es decir, tú eres consciente que eso no es lo que tú quieres, pero en este momento necesitas hacer eso para Para cubrir esta poder- necesidad. Entonces, Exacto. de lo que se trata es de usar el truco que tú dijiste antes, con el chip Pensamiento positivo. positivo. Exacto, es ¿qué estrategia puedo poner en marcha para, sabiendo que esto no es lo que a día de hoy quiero, que por lo Ujú. menos ese precio sea el menor posible? Porque si Exacto. nosotros dejamos que esa rueda de, pero es que yo no quiero, entonces mira, mejor no decidas y quédate en Claro. stand-by durante un rato. Sí, déjate llevar por la marea que Eh, ella te va a llevar para alguna parte seguro. mm, Ay, qué mm. profundo nuestro tema de hoy. Pues sí, porque fíjate que yo pensaba, digo, hablamos de la primera vez y demás como algo, pero oye, igualmente creo que han salido reflexiones muy interesantes Sí. eh, que todos podemos trasladar a nuestra experiencia. Mm. Sí, sí, Otro, aunque sea o no la primera vez, siempre la experiencia te va a dar como esa mm, historia sí. y de cómo te vas sintiendo cada una de las acciones que uno va haciendo. Sí, y nada, nosotros a ustedes les invitamos también que nos cuenten en comentarios cómo se relacionan ustedes con la primera vez, si ha habido algo de lo que hayamos compartido que estén en desacuerdo, que lo llevan diferente, que se hayan sentido identificados, y nosotras pues les iremos leyendo y también les invitamos a que si tienen alguna sugerencia para un próximo café, algún tema que les interese, nos lo dejen también en comentarios y dentro de nuestras posibilidades, pues el cafecito lo dedicamos a esa conversación. Es así, que nos Mm. encantará leerlos y saber que nos están escuchando. Sí, pues Raquel, muchísimas gracias por este ratito. Como siempre, recuerden que tenemos a Raquel aquí en Remocionate. Si todo sale bien, cada 15 días venimos con este ratito de conversación, de charla, para intentar que hagas una pausa, una burbuja en tu rutina y que lleves el foco a ti, que bueno, que por lo menos hayas pasado un rato entretenido. Es así, esperamos que sea agradable este rato. Y nada, nosotras nos despedimos, les esperamos en un próximo café, les mandamos un beso enorme, un gran abrazo cargado y muchísima buena vibra y les deseamos una feliz semana. Chao. Adiós.